tardes, mi nombre es Jocelyn Santiago Gutiérrez. Buenas tardes, mi nombre es Jessica. Mire y yo les vamos a hablar sobre temas que pertenecen a la materia de Sociedad y Política del México Actual 2, segundo semestre de la carrera Comunicación y Periodismo en la FES Aragón, a cargo del profesor Juan Gerardo Camargo Mejorado. Vamos a hablarles sobre el tema 5, Función Sociopolítica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hola, yo les voy a hablar sobre la función sociopolítica de la UNAM y sus antecedentes históricos. Voy a empezar comentando que el propósito que tiene la escuela es formar profesionistas útiles a la sociedad, organizar y realizar investigaciones principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales y extender con mayor amplitud los conocimientos que se tengan sobre cultura y ciencia para distribuirla alrededor del país y del mundo. También su propósito es estar al servicio de este y de la humanidad. Empezando con sus antecedentes, nos vamos a remontar al año de 1551, donde se funda la Real Pontificia Universidad de México, la cual la UNAM es heredera. Esta se inauguró sus cursos en 1553 con el virrey de la Nueva España. Años más tarde, como entre 1860 y 1868, con la primera y segunda intervención francesa y la llegada del emperador Maximiliano de Habsburgo, la escuela había permanecido cerrada, pero él la vuelve a abrir y después, con la llegada de Benito Juárez a la presidencia, él fundó otras escuelas para poder extender más sedes de la UNAM. José Vasconcelos llegó a la rectoría en 1920 y es responsable por crear los logos y el lema de la UNAM, con el propósito de la promoción del mestizaje. En 1943 se toman las decisiones para trasladar la universidad a distintos predios del centro de México, creando la ciudad universitaria. En 1968 es conocido la matanza de Tlatelolco porque miles de estudiantes salieron a protestar porque querían más voz y autonomía en la escuela, y bueno, como sabemos, esto terminó lamentablemente muy mal, y después de eso la escuela siguió teniendo algunas huelgas, pero ya no tan fuerte como la de ese año. Por último, en el 2001 se abre un nuevo campus, Morelia, Michoacán, y con esto se sabe que la UNAM tiene bastantes sedes alrededor de la República. El mismo año, el Times reconoce a la UNAM como la mejor universidad del mundo, Ibérico, España, Portugal y América Latina en el momento, y la coloca en el número 74 de su ranking mundial. Autonomía desde el punto de vista etimológico se deriva del griego autos, que significa de sí mismo, y nomos, que corresponde a ley o norma. Por otro lado, la Real Academia Española define la autonomía como la potestad que dentro de un estado tienen municipios, provincias u otras entidades para regirse mediante normas y órganos de gobiernos propios. Hace poco más de 90 años, nuestra máxima casa de estudios obtuvo su autonomía el 28 de julio de 1929 gracias al presidente Emilio Portes Gil. Tras el asesinato del presidente electo Álvaro Obregón en el año de 1928, el Congreso eligió a Emilio Portes Gil como presidente provisional, el cual ocupó el cargo del 1 de diciembre de 1928 al 5 de febrero de 1929. Durante este periodo ocurrieron sucesos muy importantes, dentro de estos, la obtención de nuestra autonomía universitaria. Como un antecedente de nuestra autonomía universitaria, en 1929 surgió una huelga liderada por estudiantes de la Facultad de Derecho y de Ciencias Sociales, en las que mostraban su inconformidad por el cambio que habían hecho las autoridades en los exámenes escolares, por lo que derivó en una limitada autonomía. Al estar constituida nuestra universidad como autónoma, tiene virtudes y se rige mediante leyes que la permiten ser y su desarrollo mediante la libertad, aunque claro, puede haber ciertos factores de riesgos que pueden atentar contra su autonomía. La autonomía de nuestra universidad significa que ésta cuenta con la capacidad para autogobernarse, elegir a sus autoridades por procesos internos, sin la intervención del gobierno federal como antes era, además de diseñar sus planes de estudio y enseñanza como es la libre cátedra. Gracias a los movimientos estudiantiles que ocurrieron durante todo el año de 1929, gracias a la presión estudiantil por parte de los estudiantes de las preparatorias, las diversas facultades de la universidad, fue como pudieron presionar al presidente Emilio Portes Gil y finalmente obtuvimos nuestra autonomía. Claro que la obtención de nuestra autonomía universitaria no fue una tarea nada fácil.
El 10 de julio, Emilio Portes Gil declara la Ley Orgánica Universitaria, en donde se fundamenta nuestra autonomía. En esta se establecía, sin más taxiva, que la ética y las responsabilidades sociales que tenía la universidad para con la nación y para con el gobierno. La llegada de la autonomía a la UNAM es muy significativa desde el momento en que la recibió hasta nuestros días, ya que la encumbra en una de las mejores universidades mundiales y del país. Voy a hablar sobre el 5.3 y 5.4. El primer tema es la estructura del gobierno. Este órgano fue creado en 1945 y se integra por 15 distinguidos miembros de la comunidad académica elegidos por el Consejo Universitario y en ocasiones específicas por la propia Junta. Entre sus facultades está la de nombrar al rector y a los directores de las facultades, escuelas e institutos, así como de designar a los miembros del patronato universitario. Para ser miembro de esta Junta de Gobierno es necesario ser mexicano por nacimiento, mayor de 35 y menor de 70 años, poseer grado universitario superior al bachiller, haberse distinguido en su especialidad, prestar o haber prestado servicios docentes o de investigación a la UNAM o haber mostrado en otra forma interés en los asuntos universitarios y gozar de estimación general como persona honorable y prudente. La Ley Orgánica de la UNAM establece que el cargo es honorario y que el Consejo Universitario elegirá anualmente a un miembro de la Junta que sustituya al de la más antigua designación. La Junta celebra sesiones ordinarias una vez por mes y se reúne también cuando es convocada por su presidente, por el rector o por 5 de sus miembros. El tema 5.4, que es escuelas, facultades y composición poblacional. La UNAM cuenta con varias arquitecturas, que es la de arquitectura, artes y diseño, ciencias políticas y sociales, contaduría y administración, derecho, economía, FES Zacatlán, FES Aragón, FES Cuautitlán, FES Iztacala, FES Zaragoza, Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Ingeniería, de Medicina, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Música, Odontología, Psicología, Química. Y las escuelas podemos contar con la de Nacional de Enfermería y Obstetricia, Estudios Superiores Unidad León y Morelia, Escuela Nacional del Trabajo Social y las 9 escuelas nacionales preparatorias, los 6 colegios de ciencias y humanidades. Y por último, hay un campus en Morelos de la UNAM. Nuestro último tema dentro de este video son los conflictos estudiantiles que sucedieron durante los años de 1986 al 2000. El primer conflicto estudiantil ocurrió del 16 de abril de 1986 al 23 de febrero de 1987. Los protagonistas de este movimiento son el rector, en ese entonces Jorge Capizo, el Consejo Universitario, estudiantes y posteriormente el Consejo Estudiantil Universitario, CEU. Entre las cosas principales de este movimiento es que el 16 de julio de 1986, el entonces rector de la UNAM, Jorge Capizo, presentó en el Consejo Universitario el documento Fortaleza y Debilidad de la Universidad Nacional, que enlista los problemas que él veía en la institución. El análisis es rechazado por un amplio sector universitario y al aprobarse el proyecto surgen movilizaciones en su contra, ya que modificó exámenes generales, inscripciones, pagos y el estatuto, incluso el estatuto de la universidad. El Consejo Estudiantil Universitario, por sus siglas CEU, fue creado en octubre de 1986 por los estudiantes de la UNAM. Fue una forma de organización estudiantil más importante de nuestra universidad debido a que fue un intento de resistir las reformas que el rector de ese entonces estaba intentando realizar a nuestra institución. Siendo la UNAM la institución educativa y de investigación científica de carácter público más importante y antigua de México y que a la fecha lo sigue siendo, fue parte de los procesos de definición política y social del país. Según la postura de los estudiantes del Consejo Estudiantil, el carácter público de la máxima casa de estudios se ponía en riesgo mediante estas reformas que estaba intentando hacer el rector. Se ponía en riesgo con el intento de las autoridades universitarias de eliminar la gratuitidad, imponiendo un aumento de colegiaturas y eliminado el llamado pase automático del bachillerato a la universidad. El Consejo Estudiantil Universitario siempre planteó la necesidad de crear más oportunidades educativas para los miles de jóvenes que desde ese entonces quedaban fuera de la educación media superior en México, así como el aumento de presupuestos públicos destinados a la enseñanza universitaria. El Consejo Estudiantil Universitario fue un movimiento de masas, el más importante desde 1968 en México, que al final
triunfó en su empeño de echar abajo el llamado Plan Caprizo, tras un amplio diálogo de público, importantes manifestaciones callejeras y la huelga ocurrida en 1987. Nuestro último movimiento del que vamos a hablar el día de hoy lo vamos a denominar Huelga en la UNAM versus las cuotas. Este movimiento tuvo una duración desde el 20 de abril de 1999 al 6 de febrero del 2000. Entre los protagonistas de este movimiento se encuentran los rectores Francisco Barnés y Juan Ramón de la Fuente, el Consejo Universitario, los estudiantes, el CEU o Consejo Estudiantil Universitario, la Asamblea Estudiantil Universitaria, el Consejo General de Huelga, ESTUNAM y la Comisión del Encuentro, los 10 investigadores y directores, así como la Policía Federal. La causa principal que ocasionó este conflicto es que desde la rectoría de José Sarucán comenzó a gestarse un nuevo proyecto para imponer cuotas y modificar el pase reglamentado, pero fue su sucesor, Francisco Barnés, quien planteó cambios al Reglamento General de Pagos, que implicaba aumentos por pago de inscripción, cuotas por semestre y pago de servicios. La propuesta fue conocida como el Plan Barnés. Luego del que el Consejo Universitario aprobó la modificación supuestamente aprobada por el entonces presidente Ernesto Zedillo y el jefe de gobierno Cuauhtémoc Cárdenas, surgieron movimientos de rechazo. Esta huelga acontecida durante los años de 1999 y del 2000 fue tema de discusión permanente en los medios de comunicación de México. Muchos actores políticos fijaron posturas ante ella: el alto clero católico, los partidos políticos, el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, los intelectuales, incluso el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, las Fuerzas Armadas, la Tendencia Democrática Revolucionaria Ejército del Pueblo y, como clave y el más importante, los medios de comunicación. La huelga estalló el 22 de abril de 1999. El rector y Segov acusan que el PRD estaba inmiscuido en el conflicto. 15 universidades más centros educativos y cerca de 20 sindicatos universitarios apoyaron la huelga. Activistas acusaron de las agresiones, de las clases de extramuros, y el rector descalificó a los paristas. Hubo daño con una pinta al mural de Siqueiros en la rectoría, hubo pérdida del semestre, surgieron grupos moderados y ultras, se nombró un nuevo rector y, por último, se dicta formal prisión a El Rocco por un daño al mural y se aplica un plebiscito sobre las reformas e ingresa la Policía Federal a CEU. Tras el ingreso de la Policía Federal a Ciudad Universitaria, fueron bastante detenidos. Las cifras apuntan aproximadamente 432 miembros. Sin embargo, sí se descartó la aplicación del Plan Barnés, con lo que la cuota de inscripción siguió en 20 centavos. A pesar de esta resolución, la huelga dejó pérdidas de 700 millones de pesos y afectó el prestigio de nuestra universidad. Sin embargo, vemos que a pesar de que estos movimientos estudiantiles, en su momento determinado contexto histórico, social y económico y político, han servido como ejemplo a las nuevas generaciones para seguir luchando y alzando la voz por todas las injusticias que se han llegado a cometer tanto del pasado, del presente. Entonces quedan como formas de aprendizaje este tipo de huelgas. Muchas gracias por su atención y por escucharnos.